En este sentido, la política pública es muy clara. La diversidad se tiene como problema. El asunto es si la tarea educativa va a centrarse en la diversidad como problema o la diversidad como oportunidad. Si bien la atención a la diversidad cultural tiene enfoques muy particulares, en la práctica esto se vive de manera diferente. Cada escuela, cada aula son diferentes, tienen condiciones distintas, es decir, no hay una práctica que sea igual a otra. Y esto implica que cada profesor o cada escuela atienda las cuestiones de manera muy diferenciada y hace una apropiación e interpretación del currículum distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos en el terreno de plantearnos preguntas, tenemos dos opciones. La primera, y que viene vía la propuesta curricular, son soluciones. Y entonces alrededor de esto se plantean lo que fueron antes los temas transversales, hoy se llaman temas de relevancia social. Y a partir de ahí se generan una serie de proyectos para la atención a la diversidad cultural. Llama la atención, igual que hoy, los temas de relevancia social incluyen una parte política económica muy importante, porque eso quiere decir también que estamos confundiendo lo que sería la diferencia con la desigualdad. Es decir, la política pública tiene un reto, y el reto son indicadores. Hay que positivizar los indicadores, es decir, los indicadores de matriculación, permanencia, rezago, reprobación, eficiencia. ¿Cómo hacemos para mantener en paralelo la atención a los indicadores y la atención a las cuestiones tan importantes que surgen en la práctica cotidiana? Y esto tiene que ver con qué atendemos, lo importante o lo urgente. Entonces aquí también hay que hacer primero un buen conocimiento de la propuesta curricular, un buen conocimiento y un diagnóstico del espacio en el cual trabajamos, para poder saber cómo vamos a aplicar o cómo vamos a implementar esa propuesta curricular, porque los maestros queremos las dos cosas. Queremos atender los indicadores y queremos atender la diversidad. Y de repente lo encontramos peleado porque tenemos la presión de entregar cuentas. Pero la mayor cuenta que tenemos que entregar, la mayor responsabilidad social que tenemos, es esa respuesta que está esperando la sociedad de la escuela hacia la diversidad cultural. La desigualdad es estructural y esa, con la sola incorporación de los alumnos a la escuela, no es suficiente y no la vamos a resolver nosotros, pero la otra parte sí. Entonces yo hablaba de dos vías. Si tenemos preguntas, tenemos soluciones, o tenemos y construimos respuestas individuales o colectivas. Tener una solución y tener una respuesta son cosas distintas, porque una respuesta no necesariamente nos va a solucionar algo. Es más, una respuesta puede convertirse en una nueva pregunta. Es decir, ¿cómo vamos atendiendo, cómo vamos apropiándonos de las propuestas curriculares para la diversidad cultural y cómo vamos respondiendo a las necesidades que se van planteando en el cotidiano? Es decir, lo que tendríamos que hacer es esa reflexión puntual desde la totalidad, desde una mirada abarcadora, para conocer primero el ámbito, hacernos muchas preguntas, hacernos un planteamiento muy puntual y reflexivo. Esto que las competencias tiene planteado sobre lo que son, es la práctica reflexiva, que lo plantea Perrenot y después lo plantea también José Esteve, cuando dice la reflexión en la práctica.
Y ahí nos cambia la perspectiva y dice, la reflexión en la práctica implica que en el momento mismo de la acción nosotros vayamos haciendo los saltos necesarios para poder encontrar las preguntas, no las respuestas, las preguntas. Y en ese sentido, posteriormente, atender. Yo no sé si a nivel de solución o respuesta, pero es esa parte que la hemos olvidado. O sea, hemos transitado de la propuesta curricular a querer a dar la respuesta, pero nos falta la parte del medio. Y esa parte del medio es la más importante porque nos lleva a la reflexión. Y una reflexión sobre cómo estamos conceptualizando y cómo estamos apropiándonos del propio espectro social en el que estamos trabajando. Bien, los ejes de discusión se van abriendo y es importante el concebir aquellos primeros conceptos que nos van a ir dando, ¿sí? Crisis, identidad, legitimidad, democracia, exclusión, equidad, gestión y liderazgo. El día de hoy estamos reunidos aquí con uno de los principales actores sociales y educativos que dan cuenta de organización, de gestión, de coordinación, de trabajo colaborativo, de comunidades de aprendizaje. Estamos hablando de los directivos y estamos hablando de uno de los principales actores sociales que están bajo sus hombros asumiendo responsabilidades que en el marco social se están promoviendo de una manera muy tensa. Aquí vivimos el concepto de tensión y las tensiones son parte de un marco social. ¿Qué pasa? No solo vivimos crisis económica, estamos viviendo crisis en el marco educativo, en el marco social, en el marco de la relación misma. Y hay autores que nos señalan y nos dicen, habemos millones de pobres, habemos millones de personas con alguna discapacidad, millones de personas con un carácter lingüístico diferente. Dicen de las mujeres, son la mayoría que en el marco de las relaciones son minoría. Entonces empezamos a hablar de factores tales como discriminación, exclusión, marginación y una categoría que se está dando el día de hoy que se llama en el marco de la migración, la xenofobia. Aquellas personas migrantes, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a conceptos y ustedes van a la literatura española, allá uno de los grandes problemas que están tratando de visualizar es la migración. Los turcos se van a Alemania, los africanos llegan por España, trasladan hacia Francia, etc. En Estados Unidos, Canadá, los orientales, los latinos están invadiendo el mundo sajón. México es puente de todos estos pueblos latinoamericanos. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a visualizar. Las crisis están insertas en el marco de nuestras relaciones. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a empezar a preguntarnos qué tipo de crisis se están presentando en el ámbito escolar y en el ámbito áurico. Son elementos que tendríamos que empezar a ver con respuestas inmediatas que dan cuenta de liderazgo, gestión, organización y coordinación. En este asunto del liderazgo habría que tener como algunos elementos para establecerlo. El doctor Bello habla de la institución escolar. Al interior de la institución escolar se gestan una serie de procesos que tienen que estar a cargo de alguien que dirige. La idea es que sobre lo instituido, sobre lo que ya está, se constituye al interior una organización. Es decir, no toda institución tiene en su interior una organización.
Y la tarea de liderazgo ha de partir de un proceso de organización, donde podemos hablar entonces de la organización escolar. La institución escolar es algo diferente a la organización escolar. La institución es algo que ya existe, que está formalmente normado, pero la organización escolar es propia de cada escuela, de cada centro escolar, y tiene características en su orientación hacia necesidades muy específicas que se presenten. Es decir, la tarea del directivo es harto compleja, pero muy interesante. Y aquí empezaríamos a hablar de lo que significa pues la constitución de nuevas relaciones, desde lo que implica de los actores docentes, es decir, de ese núcleo que se forma entre la dirección y los docentes, y cómo se va constituyendo y va incorporando a los otros actores, que puede ser la comunidad escolar, los estudiantes, etc. Esa articulación implica un liderazgo, sí, del directivo, pero también implica la conformación de nuevos liderazgos al interior de los propios grupos y en el marco de los docentes. Es decir, el mejor maestro es aquel que casi no se necesita o no se necesita. Y cuando se hace un buen trabajo de organización desde un buen liderazgo, de un liderazgo efectivo, implica que todo funciona. Todo el mundo asume sus compromisos y sus responsabilidades, pero hay que partir de ahí, desde identificar por principio nuestras diferencias, para poder hacer esos momentos constitutivos que nos permitan arribar a una organización escolar. Y implica pues hacer esto que tanto discursamos. Cómo poner en común nuestras diferencias como colectivo escolar, cómo arribar a una comunicación que podamos convertir en diálogo, en donde podamos negociar y establecer los mínimos, y miren que no estoy haciendo acuerdos, los mínimos para que esa organización pueda caminar. Es decir, desde ahí estamos hacia la pedagogía de la convivencia, en esos momentos constitutivos de conformación de la organización escolar. Porque ahí están emergiendo las diferencias de quienes conforman el colectivo. Y cómo las ponemos en juego para poder hacer algo en común. Y si tenemos un poco de suerte, para poder convivir. Y aquí empezamos a ver nuestras escuelas. Es un ejemplo puntual. Si no estás conmigo, estás en contra mía. Y a veces el profesor se convierte, más bien el director se convierte en el enemigo de toda la comunidad escolar. Y a veces el maestro se convierte en este rival. Y la pregunta que se establece en esa imagen: ¿están seguros que así se construye una escuela más plural? Yo le cambié, ¿no? Por supuesto. ¿Están seguros que así se construye una escuela más plural? Si seguimos en la siguiente lámina, nosotros podemos encontrar, y de repente el director se encuentra con esa pequeña camionetita. Y de repente el director tiene que dar respuesta a referentes en donde la diferencia empieza a convertirse en una situación adversa. Y la leyenda se establece y se plantea. La educación se encuentra en una grave crisis de identidad. Pasamos a la siguiente, por favor, y establecemos y veamos irónicamente cómo se manifiesta la diferencia. Acá es donde se reciben denuncias por discriminación, sí, pero no está establecido en el marco de la organización hacia dónde queremos ir. El problema es una crisis, sí, pero una crisis orientada fundamentalmente hacia el marco de las identidades. ¿Qué es ser docente? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos?
Y es ahí donde finalmente nosotros tendríamos que ver las instituciones burocráticas uniformadas y cómo nosotros vamos estableciendo ejes. Y esta es la ironía. Acá es donde reciben denuncias por discriminación, sí, pero para negros y vietnamitas es la oficina del mundo. Y ante esta lógica, estamos nosotros, llegan las personas, llegan estos niños migrantes de las comunidades de la Sierra Poblana, de la Selva Lacandona, de la zona costera de Jalisco, etc. 66 grupos indígenas registrados en el censo general. ¿Cuántas personas con alguna discapacidad intelectual, hipoacústicos, desde la perspectiva lingüística, motora, etcétera? Aquí estoy hablando con los especialistas que están trabajando en ese ámbito. Entonces, la crisis de la escuela y de la educación se convierte en un marco que la sociedad también nos está trasladando, con categorías tales como discriminación, exclusión, marginación. Y la escuela no tiene que trabajar nada más con la diferencia, tiene que trabajar con esta gama de respuestas. Quedamos muchas veces hacia ir excluyendo, ir marginando. Y es donde particularmente tendremos que empezar a ver, efectivamente, se crean nuevas. Dicen, ¿está usted discriminado? Pase a la siguiente ventanilla, porque aquí no atendemos a los indios, ¿no? Y esas formas en donde se intenta, aquí hay un concepto muy interesante, coexistimos, pero no convivimos. Y el principio de la convivencia se parte a partir de reconocer que hay tensión. Y si hay tensión, tenemos que empezar a constituir diálogo. Y si hay diálogo, empezamos a gestar acuerdos, búsqueda de. Y es como tendríamos que ir estableciendo esta dinámica. Y vamos arribando hacia lo que entenderíamos como una pedagogía de la diferencia, de la convivencia, en la orientación de la gestión y el liderazgo.